Obras de Gabriel García Márquez, trascendencia literaria en la literatura universal. Gabriel García Márquez, laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, es uno de los escritores más destacados del siglo XX, cuyo legado se extiende por generaciones. Sus obras son consideradas piedras angulares de la literatura, especialmente dentro del realismo mágico, movimiento literario que describe la realidad a través de elementos místicos presentados de manera cotidiana. García Márquez, conocido afectuosamente como Gabo, nació en Aracataca, Colombia, en 1927. Esta pequeña población se convertiría más tarde en el modelo de Macondo, el alucinante lugar de los sucesos de su novela más famosa, 100 años de soledad. Publicada en 1967, esta obra revolucionó el panorama literario internacional, no solo por su contenido sino también por su estilo único. En ella, García Márquez narra la historia de varias generaciones de la familia Buendía, cuya saga se entreteje con la de su pueblo natal, reflejando así el ciclo de la vida y la inevitabilidad del destino. El impacto de 100 años de soledad fue tal que el término Macondo se ha usado para describir situaciones que parecen sacadas de un sueño o una fantasía, reafirmando la influencia de García Márquez en la cultura popular. La novela se destaca por su rica narrativa y sus vívidos personajes, elementos que la han convertido en una obra maestra de la literatura mundial. Otra obra significativa de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera, publicada en 1985. Esta novela explora la naturaleza persistente del amor verdadero a través de la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, quienes, separados por circunstancias y decisiones personales, se reencuentran en la vejez. García Márquez utiliza el cólera, tanto literal como metafóricamente, para explorar las enfermedades y pasiones humanas, creando una poderosa analogía entre el amor y la enfermedad. Además de sus novelas, García Márquez fue un maestro del cuento. Colecciones como 12 cuentos peregrinos y El coronel no tiene quien le escriba demuestran su habilidad para condensar vastas emociones humanas y complejas situaciones sociales en breves pero potentes narrativas. Gabriel García Márquez no solo fue un novelista excepcional, sino también un periodista agudo y comprometido. Su obra periodística es una faceta menos conocida pero igualmente importante de su carrera. En sus reportajes y crónicas, García Márquez aplicó técnicas narrativas que más tarde perfeccionaría en sus novelas, fusionando la realidad con la ficción para capturar la verdad de manera más resonante. La obra de García Márquez es un testimonio de la riqueza y complejidad de la cultura latinoamericana, pero también de las universales experiencias humanas como el amor, el poder, la muerte y la redención. Por ello, su literatura no solo ha sido estudiada y venerada por lectores en español, sino por audiencias globales, siendo traducida a múltiples idiomas. Para aquellos entusiastas de la cultura que desean profundizar más en la vida y obra de este magnífico escritor, los invito a ver más videos sobre Gabriel García Márquez en nuestra playlist asociada o en el video recomendado en la descripción del video que acaban de ver.